Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos por iniciar nuestra segunda sesión virtual. Nada más déjenme checar unas cuestiones técnicas. Creo que todo está bien, sin ningún problema. Bueno, estoy con ustedes, su facilitadora Violeta Álvarez Nieto, y estamos en nuestro módulo 18, Cálculo en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Seguimos abarcando en esta segunda semana la unidad 1 del movimiento como razón de cambio y la derivada. Perdón, es que no pasa. Ya. La orden del día. Tenemos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito de la unidad, temarios y competencias a desarrollar, los elementos de cada actividad integradora, el propósito de los foros y la mecánica para otorgar lo que son las extensiones. La frase motivacional de esta semana es: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. El propósito de esta semana es que ustedes analicen de manera crítica y objetiva los comportamientos de los fenómenos naturales y o de los procesos sociales propios del entorno, mediante la aplicación de los conceptos razón de cambio, límite, derivada y la elaboración de gráficas para conocer sus variaciones. El temario de esta semana, abarcando la unidad 1, el movimiento como razón de cambio y la derivada, estaremos aplicando lo que son los límites, la continuidad, derivadas y aplicaciones de las derivadas. En esta semana desarrollarán los siguientes aprendizajes. Que ustedes utilicen de manera sistemática el concepto de razón de cambio como un medio de análisis del comportamiento de fenómenos naturales y o procesos sociales presentes en su entorno. Que también utilicen lo que es la derivada para formar una idea aproximada de la variación de la función de los fenómenos naturales y procesos sociales, a fin de explicar y predecir situaciones a hechos de manera objetiva, propositiva, analítica y crítica. Que valoren lo que es la importancia del cálculo en los estudios del comportamiento de fenómenos naturales y procesos sociales como concepto para simplificar el análisis de ciertos modelos matemáticos que los representen. Las actividades que en esta semana serán evaluadas es la actividad 3 de aplicación a la derivada y la actividad 4 de máximos y mínimos. Los recursos que tienen que revisar a detalle antes de realizar su actividad integradora 3 será el de concepto geométrico de la derivada para resolver problemas, derivada como razón de cambio, la obtención de la derivada, ejemplos de derivadas y realizar lo que son los ejercicios de su cuaderno de prácticas. Algunos conceptos básicos que debemos de tener presentes para llevar a cabo nuestra actividad integradora 3 es el concepto de lo que es la derivada. La derivada pues es muy útil en muchas aplicaciones, así como estudiar o medir cantidades que varían con el tiempo. Si nosotros representamos que la t es el tiempo y la f de t es la medida de una cantidad física. Por ejemplo, si la f de t, la distancia recorrida por un automóvil desde un momento inicial, que estamos hablando de un tiempo cero, y si decimos que f de t, el número de habitantes de una población de un país o de un cultivo de bacterias, o también podemos representar que f de t es el volumen de agua de una presa. O sea, podemos tener diferentes variables. Y también tenemos que tener presente lo que es la velocidad instantánea, porque la velocidad instantánea se define o se denomina como la velocidad que lleva un cuerpo en cada instante. Si el determinado cuerpo, estamos hablando de un auto, no lleva un cierto velocímetro incorporado, lo podemos calcular qué velocidad va en un intervalo de tiempo muy pequeño, y así vamos viendo qué velocidad lleva en determinado momento. En esta actividad integradora 3, que se llama aplicación de la derivada, les ponen un planteamiento del problema.
pero nosotros lo vamos a cambiar los datos para poder ejemplificar. El que ustedes les están colocando dentro de su plataforma les menciona que una partícula se mueve en línea recta y su desplazamiento en metros está dada por la función y les dan la función f de t igual a t al cuadrado menos 8t más 25, donde t se mide en segundos, quiere decir que el tiempo está medido en segundos. Y nosotros lo vamos a cambiar, lo que vamos a cambiar para poder ejemplificarles, porque no se les puedo dar la respuesta a su actividad integradora, les vamos a cambiar lo que es la función. Entonces, la función va a ser t al cuadrado menos 6t más 30. Y también t la vamos a medir en segundos, pero la función es diferente. En el segundo punto les dicen, en un archivo de algún procesador de texto desarrolla lo siguiente. Un procesador de texto quiere decir que de preferencia tiene que ser en Word. Y pues aquí les piden, encuentra la velocidad promedio en cada uno de los siguientes intervalos de tiempo. Aquí vamos a utilizar lo que es la razón de cambio. Nos están dando los intervalos de tiempo en 2 puntos, 3,4. ¿Qué es lo que vamos a realizar? En la función que nos dieron de inicio, vamos a sustituir el valor de cada uno de los puntos. Si ustedes observan aquí en el cuadrito rojo, está la función inicial. Lo único que vamos a hacer es sustituir, me dice f de t. ¿Por qué? Porque en t, porque t es tiempo y nos están dando intervalos de tiempo. Entonces sería 3 y 4, quiere decir que en el segundo 3 y en el segundo 4. Recordemos que nos dijeron que el tiempo estaba dado en segundos. Entonces vamos a sustituir. En lugar de la t es el 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 30. Seguimos sustituyendo. 3 por 3, 9, que sería 3 al cuadrado, menos 6 por 3, 18, más 30. Hacemos la fórmula, o hacemos la disminución, y nos queda que 9 menos 18 más 30 sería 21 metros. Recordemos que el desplazamiento se coloca en metros. Entonces, el desplazamiento es en metros y el tiempo es en segundos. Entonces, ya tengo el primero. En el segundo, que va a ser el segundo número 4, vamos igual a sustituir, que sería t, que sería 4 al cuadrado, menos 6 por 4, en lugar de la t le pongo el 4, más 30. Desarrollo mi operación. 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16. 6 por 4, 24, más 30. Desarrollo mi operación y voy simplificando. A 16 le resto 24 y le sumo 30. Y me quedan 22 metros. Bueno, ya obtuve los dos resultados, pero ¿cómo lo vamos a interpretar? En el segundo 3 nos encontrábamos en el metro 21, porque es en el punto 3. Y en el segundo 4 nos encontramos en el metro 22. Ahora sí, ya con estos datos vamos a calcular la velocidad promedio. Lo único que hicimos fue calcular lo que es los intervalos de tiempo y en qué metro estaban. Ahora sí vamos a calcular la velocidad promedio. Aquí tenemos lo que son los puntos. En el segundo 3 fueron 21 metros y en el segundo 4 fueron 22 metros. Vamos a utilizar la fórmula de la velocidad promedio. Tenemos la velocidad promedio, que sería f de t2, estamos hablando que va a ser el del tiempo 2 que obtuvimos, que va a ser el de 22 metros, menos f de t1, que va a ser en el primero que obtuvimos, que va a ser 21 metros, entre T2, que va a ser el tiempo 2, que en este caso va a ser el 4, y el tiempo 1, que va a ser el 3. Entonces, desarrollando lo que es mi fórmula, obtengo que es 22 menos 21 metros entre 4 menos 3 segundos. Entonces, desarrollamos, 22 le quito 21, me queda 1, a 4 le quito 3, me queda 1. 1 entre 1, me queda 1. Metros sobre segundos, porque recuerden que estamos utilizando los metros y en el tiempo estábamos utilizando los segundos. Entonces, me queda la velocidad promedio de 1 metro sobre segundo. ¿Cuál va a ser mi interpretación?
La velocidad promedio que se mueve una partícula es de 1 metro por segundo. O sea, esto quiere decir que del segundo 3 al segundo 4, esta partícula recorrió lo que es 1 metro. Dependiendo de sus resultados, ustedes tienen que considerar qué es lo que les está resultando. Si a ustedes les resulta positivo, quiere decir que la partícula está avanzando. Si en caso de que a ustedes les resulte negativo, quiere decir que está retrocediendo. En el inciso B nos dice, ¿en qué intervalo se observa mayor velocidad promedio? Tenemos aquí lo que son los intervalos y con el mismo procedimiento que hicimos anteriormente debemos de calcular la velocidad de los siguientes intervalos de tiempo. Nosotros ya hicimos el primero que fue en el intervalo de tiempo 3,4 y la velocidad promedio que se obtuvo fue de 1 metro sobre segundo. Con esos mismos procedimientos ustedes solitos tienen que realizarlo con estos intervalos que les están colocando. Y yo les puse de sugerencia esta tabla porque tienen que realizar este cuadro comparativo porque van a responder a la pregunta que les están haciendo posteriormente. Ahora sí, en el punto 3 nos dice F y luego está un apóstrofe T. Esto quiere decir que nos está pidiendo derivar. Por eso dice calcula F derivada de T. Entonces, en el inciso A nos dice encuentra la velocidad instantánea cuando t, que es el tiempo, es igual a 4. Entonces, si me están pidiendo calcular la derivada, o sea que nos están pidiendo derivar, voy a derivar la función original, la función de inicio. ¿Cómo la voy a derivar? Recordemos que tenemos que utilizar unas fórmulas para derivadas y cuando yo tengo lo que es una literal con un exponente, utilizo esta fórmula, que es la derivada de un exponente. Y cuando tengo nada más el puro número, que es la constante, todo número, al momento de derivarlo, me va a dar 0. Bueno, vamos a realizarlo. Tengo en la primera, que es t al cuadrado, quiere decir que primero tengo el exponente y lo voy a bajar como un coeficiente, si ustedes lo observan. La n es el exponente. Ok, lo voy a poner como un coeficiente. Aquí tengo el 2. Después me dice que lo que es la literal la respeto, por eso le pongo t. Y al exponente le resto 1. 2 menos 1. Lo mismo hago con el otro. Como la t tiene un exponente 1, lo voy a multiplicar con el coeficiente que ya tenía, 6 por 1. Y la t al 1 le voy a restar 1. Desarrollo mi operación y tengo 2t, a 2 le resto 1, me queda 1, que aunque no lo ponga, ahí está un 1. Y 6 por 1, 6, y t 1 menos 1 me da 0. Recuerden que todo número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Es por eso que me queda nada más el puro 6 solito. Esta es mi derivada de mi función principal. Entonces, con esa función derivada, voy a encontrar la velocidad instantánea cuando t es igual a 4. Lo único que voy a hacer es voy a sustituir. En lugar de t, le voy a poner 4. Entonces, pongo que 2 por 4 me va a dar 8, el 6 solito, y 8 menos 6, y ya tengo que la velocidad instantánea es de 2. Ahora me dice, valorar y utilizar la razón de cambio y la derivada para determinar la velocidad de una partícula. Y nos están pidiendo el de 3,4. Pero con la derivada para determinar la velocidad de una partícula. Entonces, lo que vamos a sustituir ahora en nuestra fórmula, pero ya derivada, porque es lo que nos están pidiendo, sustituir 3 y sustituir 4. Entonces, tengo que 2 por 3 y menos 6. 2 por 3, 6, menos 6. Que quiere decir que me va a resultar 0. Cuando yo sustituyo en 4, sustituyo el 2 por 4, menos 6. 2 por 4, 8 menos 6, y me da 2. Ahora, vamos a obtener la velocidad promedio.
ya tenemos lo que es la fórmula de nuestra velocidad promedio y tengo que es V1 más V2, que son las dos velocidades que yo tuve anteriormente, que aquí tengo la 0 y la 2, 0 más 2, entre 2, porque es un promedio, entonces le voy a dividir entre 2. Y tengo que es 1 metro sobre segundo. El material de apoyo, bueno, que yo les estoy dejando para que puedan ustedes realizar su actividad de la integradora 3. Tenemos lo que es la derivada de una función por fórmulas, la derivada en la vida cotidiana, la aplicación de la derivada en la velocidad, para que ustedes puedan describir los 3 ejemplos de su vida cotidiana y que puedan aplicar el concepto de velocidad instantánea o la razón de cambio instantánea. En esta pregunta B dice, ¿cuál es el significado de la derivada f de t de la función de posición? Me voy a regresar un poquito. Aquí. Esta es el comparativo para poder responder a la pregunta que les están realizando al último. Es por eso que ustedes tienen que resolver lo que es este cuadrito para poder responder. Y con esto terminamos nuestra actividad integradora 3. ¿Qué les están pidiendo para que ustedes obtengan dentro de su rúbrica de evaluación el nivel experto? En el criterio cognitivo, que realicen el documento, incluyendo el total de la información solicitada, que realicen los cálculos de manera correcta y mencionando los ejemplos solicitados. Dentro del criterio actitudinal, que emplea la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atienda las indicaciones que solicita y que sea a tiempo. Y dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla las reglas de redacción y ortografía, y dentro del pensamiento crítico, que comprenda de manera clara la utilidad de las derivadas, así como de las razones de cambio relacionadas con fenómenos sociales. Entramos aquí a la sesión de dudas. Si ustedes tienen una duda, escríbanlo en el mensajero de la plataforma o dentro del chat de comentarios en YouTube y ya estaría yo respondiendo lo que son sus dudas. Empezaremos con los recursos de la actividad integradora 4, los que debemos de revisar para poder realizar esta actividad. Tenemos el recurso de continuidad, el de máximos y mínimos, las pendientes de una recta tangente y el cuaderno de prácticas. ¿Qué me está pidiendo en esta actividad integradora 4 de máximos y mínimos? Me ponen el planteamiento del problema, en donde dice, en una ciudad del centro del país, se quiere determinar exactamente a qué hora, en un lapso de 3:30 a 6:30, los automóviles circulan mayor y menor velocidad. Para esto se debe calcular el máximo y el mínimo de la función y nos están dando la función. Donde T nos indica la hora del día y B de T es la velocidad con respecto al tiempo. Por ejemplo, en lo que es T igual a 4.5 nos indica que son las 4:30. Quiere decir que si yo digo 3:30 va a ser 3.5. 6:30, 6.5. ¿Por qué esto? Porque si los 30 minutos es la parte de la mitad de una hora, por eso utilizamos el 0.5. Por eso lo transformamos así. Hay que tener mucho cuidado con esto. No vayan ustedes a colocar 4:30 que sea igual a 4.3 porque sería incorrecto. 4:30 va a ser 4.5, que es la mitad de la hora. Denme un segundo. Perdón, ya estoy aquí. Vamos a cambiar los datos para poder ejemplificar. Lee y analice el siguiente planteamiento.
Lo que cambiamos son las horas, nos están representando aquí 3:30 y 6:30. Nosotros lo estamos cambiando de 4:30 a 7:30. Y estamos cambiando lo que es la función para obtener o calcular lo que es el máximo y el mínimo. Y donde t, bueno, los ejemplos también los cambiamos, pero estamos cambiando todos los datos para poderlos ejemplificar. En el punto 2 les dice, en un archivo de algún procesador de texto desarrolla lo siguiente. Recuerden que el procesador de texto, lo más conveniente es que lo hagan en Word. Si después lo quieren pasar a PDF para enviarlo, lo pueden hacer, pero lo pueden dejar en Word y así enviarlo. Determina los horarios en que los automóviles circulan a mayor y menor velocidad. Lo haremos primero por la derivada y factorización. Ok, vamos a derivar. Tengo la función principal que me están planteando y tengo las fórmulas de las derivadas que voy a ocupar. Son las mismas que ocupamos en el anterior. Recordemos que si tenemos lo que es el exponente, una función, lo vamos a bajar como un coeficiente y le vamos a restar -1 al exponente. Vamos a hacerlo. El exponente es 3, lo pongo como coeficiente y al 3 le resto 1. Después, en 18t al cuadrado, el 2 lo pongo como coeficiente, lo multiplico por el 18 porque ya es el coeficiente que está, y al exponente 2 le resto 1. En el 81, bajo el exponente, lo multiplico por el 81 y al 1 le resto 1. Más 0. Recuerden que cuando yo derivo lo que es la constante, o estamos hablando de nada más el puro número, esto me va a representar 0. Simplifico y me queda 3t al cuadrado, porque es 3 menos 1, menos 2 por 18, 36, t a 2 le resto 1, que es t. Y 1 por 81, t, 1 menos 1 me da 0, y la t, más bien todo número elevado a la 0, siempre me va a dar 1. Y ya tengo 81. Entonces, ahora esto que me resultó lo voy a igualar a 0 para poderlo factorizar, para poderlo resolver como una ecuación de segundo grado. Entonces, tengo 3t al cuadrado menos 36t más 81. Y ahora sí, vamos a factorizar. También lo pueden realizar en fórmula general o lo vamos a factorizar para poder obtener lo que son nuestros dos valores. Vamos a extraer el mínimo común múltiplo de mis tres coeficientes. En este caso encontré que es el 3 y lo extraigo y divido 3 entre 3 a 1. 36 entre 3 a 12. 81 entre 3 me da 27. Entonces me queda mi ecuación de segundo grado y de ahí voy a obtener lo que son mis voy a generar mis binomios. Quiere decir que necesito dos números que multiplicados entre sí me den 27, pero sumados entre sí me den 12. Entonces tengo que es el 9 y el 3. Y va a ser menos y menos para que sea menos por menos, más. Y multiplicado sería 9 por 3, 27. Y sumados, porque si son los dos negativos, se preserva el negativo y los puedo sumar. 9 y 3 me da 12. Entonces ya tengo que voy a despejar la t. T va a ser igual a 9. ¿Por qué? Porque si tengo t menos 9 igual a 0, entonces si el menos lo paso del otro lado positivo. Y si tengo t menos 3 está negativo del lado izquierdo, lo voy a pasar positivo del lado derecho. Entonces estos van a ser mis puntos críticos. T igual a 9 y t igual a 3. También lo podemos hacer por la fórmula general. Vamos a hacerlo. Cualquiera de las dos cosas nos debe de resultar exactamente lo mismo. Si yo lo hago por la fórmula general, teníamos esta función que fue la derivada anterior. Extraigo la a, que va a ser 3, b menos 36 y c 81. Entonces tengo que menos b me va a dar 36. ¿Por qué más? ¿Por qué lo convertí en más? Porque recuerden que tengo el menos de la fórmula y el menos ya del término. Menos por menos me da más. Por eso lo dejé en más. 36 menos 36 al cuadrado, porque es b al cuadrado, menos 4 por a, que es 3,
por C, que es 81. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo los valores en cada una de las letras. Por 2A, que A, ¿cuánto vale? 3. Sigo desarrollando, dejo lo primero igual porque no lo estoy haciendo nada. Menos 36 al cuadrado, quiere decir que voy a multiplicar menos 36 por menos 36 y me da 1296. Menos por más por menos me da menos. 4 por 3 por 81 me da 972. Y 2 por 3. Sigo desarrollando, voy a restar 1296 menos 972 y me queda 324. Sigo desarrollando, desaparezco ahora sí lo que es la raíz porque voy a sacar la raíz que son 324 y me da 18. ¿Qué voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es que voy a separar el más y menos en dos valores, x1 y x2. A uno le va a corresponder el más y a otro le va a corresponder el menos. Hago mi desarrollo y me queda que 36 más 18 son 54 entre 6 igual a 9. Aquí me queda una resta porque puse el signo negativo. 36 menos 18 igual a 18 entre 6, 3. Y mis resultados me quedaron igual que el anterior, que es mis puntos críticos 9 y 3. Entonces, pues vamos a validar estos puntos que obtuvimos. Tenemos nuestra ecuación original de la velocidad que nos habían dado desde un inicio. Lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los valores obtenidos, tanto el 9 como el 3. Entonces, tengo la velocidad que tengo 9 al cubo menos 18 por 9 al cuadrado más 81 por 9 más 7. Desarrollo y 9 al cubo me da 729. 9. Recuerden que aquí primero tengo que hacer el exponente 9 por 9, que me va a dar 81 por 18. Son 1458. Aquí tengan mucho cuidado, no vayan a hacerle 18 por 9 y luego al cuadrado porque estaría incorrecto. Primero el exponente 9 por 9, 81 por 18, me da 1458. Después 81 por 9 me da 729. Más 7. Hago mis sumas y mis restas, lo pueden hacer en su calculadora, así tal y como les aparece, y me queda que mi velocidad es de 7. Ahora lo mismo hago, ahora con t igual a 3. 3 al cubo, 18 por 3 al cuadrado, más 81 por 3, más 7. Desarrollo, 3 al cubo me da 27. Aquí recuerden 3 por 3, primero el exponente sería 9 por 18, 9 por 18, 162, 81 por 3, 243, más 7. Hago mi operación, me queda que 115. ¿Cuál va a ser mi interpretación final? Que a las 9 de la mañana se considera que los automóviles solo alcanzan una velocidad de 7, pero a las 3 de la tarde alcanzan una velocidad de 115. Quiere decir que van más rápido en la tarde que en la mañana. Luego nos pregunta, donde T nos indica la hora del día y B de T es la velocidad con respecto al tiempo. Por ejemplo, si T es igual a 5.5, nos indica que son las 5:30 p.m. Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir en la ecuación que ya tenemos, porque ya nos están dando el valor, lo único que hay que hacer es sustituir como lo hicimos anteriormente. Y al momento de sustituir, bueno, pues obtenemos lo que son nuestros valores. Y nos queda una velocidad de 74.375. ¿Cuál es la interpretación? A las 5:30 de la tarde se considera que los automóviles solo alcanzan una velocidad de 74.38 kilómetros por hora. Ya cuando ustedes hayan finalizado sus cálculos, van a poder dar respuesta a estos planteamientos. ¿Existe algún otro horario donde los automóviles circulen a velocidad mayor o menor? ¿Y qué explicación le encuentras a que estos son los horarios de mayor y menor velocidad de circulación? Y menciona en al menos 5 renglones en qué otras situaciones de tu vida puede aplicar el concepto de máximos y mínimos.
Recordemos que en base a nuestros resultados, bueno, si decimos que a las 9 de la mañana alcanzan una velocidad de 7 kilómetros por hora, es porque podemos decir que hay muchísimo tráfico, es la hora de la entrada de las escuelas. A las 3 de la tarde, bueno, se aumenta, son 115 kilómetros por hora, porque a lo mejor no a esa hora todavía está la gente trabajando, ya pasó lo del horario de la salida de clases y está más fluido. Pero si ustedes observaron, a las 5:30 empieza a bajar otra vez la velocidad de los autos. Eso quiere decir que entonces el tráfico está otra vez en su apogeo porque ya es la salida de los que trabajan. Entonces hay muchas explicaciones porque los automóviles circulan a mayor o menor velocidad. Les dejo el material de apoyo de la actividad integradora 4 que les van a ayudar para sus respuestas y para elaborar lo que es toda su actividad, lo que es máximo y mínimo de una función, aplicación de máximos y mínimos y la ecuación cuadrática por factorización. ¿Cómo van a entregar su actividad? Les están solicitando un archivo de algún procesador de texto que contenga el desarrollo y la solución al problema que se plantea. Le deben de colocar lo que es una carátula. Pueden ustedes poner también la fotografía digital con el desarrollo de los procedimientos realizados a mano, pero si es la fotografía la deben de pegar en lo que es en el archivo de Word. Y esta foto debe presentar buena resolución y debe incluir sus datos personales. La foto debe de abarcar todo su procedimiento, porque luego me ponen foto y no se ven los procedimientos completos. Entonces debe de abarcar, aunque sean varias fotos, pero en un archivo de Word. Es lo que les están solicitando dentro de su rúbrica de evaluación para obtener el nivel experto. Dentro del criterio cognitivo, que realicen un documento que incluya el total de los cálculos, dando respuestas correctas, así como los ejemplos solicitados. Dentro del criterio actitudinal, que emplee la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atiendan las indicaciones que solicita y que sea a tiempo. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla reglas de redacción y ortografía. Y dentro de pensamiento crítico, que comprendan de manera clara la utilidad de máximos y mínimos en situaciones relacionadas con fenómenos sociales. Aquí entramos a la sesión de dudas de la segunda parte. Recuerden que pueden escribir todas sus dudas dentro del foro de Aprendiendo, dentro del mensajero de la plataforma o dentro del chat de YouTube para que se puedan ser atendidas. Tenemos el propósito de los foros. Tenemos nuestro foro Aprendiendo y nuestro foro social. En el foro Aprendiendo les pido de favor que no socialicen. Yo sé que es bueno el desearles bonita semana a sus compañeros, sin embargo, después de desearles esa bonita semana a sus compañeros, deben de aportar sobre las preguntas que vienen en el foro Aprendiendo. Si es que no tienen ninguna duda, plasmarla ahí, bueno, entonces guíense de las preguntas que les están colocando. Si ustedes nada más quieren desearles un feliz día o una feliz semana a sus compañeros, para eso está el foro social. Entonces hay que utilizar los foros pues para lo que es, pues para lo que están hechos, por favor. ¿Cuáles van a ser los criterios para otorgar extensiones? Primero, que preparen sus actividades pendientes que tengan de la semana 1 y mándenme un mensaje mencionando que ya las tienen realizadas. Esto es muy importante. Cuando ustedes me manden mensaje, díganme que ya las tienen realizadas y que solicitan una extensión. Lo pueden hacer de manera directa conmigo sin necesidad que pidan las extensiones a su tutor. Yo se las voy a otorgar en el momento que ustedes me las soliciten. Las van a poder subir cuando yo les avise que ya está otorgada la extensión y van a tener 24 horas para poderlo realizar. Es por eso la importancia que me digan que ya las tienen hechas. Y recuerden que la entrega de tiempo pues va a mermar su calificación y serán calificadas y retroalimentadas en un periodo no mayor a 72 horas. Es importante que consideren que las extensiones, que no hay extensiones para el proyecto integrador. Y entramos a la sesión de dudas generales para que escriban en el chat de YouTube si es que tienen todavía, se les presenta alguna duda. Y terminamos con nuestra frase
Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Espero que esto les sea de gran ayuda para poder realizar sus actividades de esta semana 2. Les agradezco su presencia y su atención y quedo con ustedes su facilitadora Violeta Álvarez Nieto. Gracias y buenas noches.